Buen día para todos. ¿Cómo están? Vamos a empezar la clase. Sigo admitiendo. Tratemos, por favor, de estar en la sala de espera antes de I5, así no sacamos tiempo de clase. Sigo admitiendo de todas maneras, pero estaría bueno que siempre se propongan estar antes de I5, porque I5 arrancamos la clase si no perdemos demasiados minutos que después faltan para reenviar la clase. Bueno, a ver, voy a hacerles una introducción mientras sigo admitiendo de la temática que vamos a estar viendo hoy con ustedes. Profe, disculpe, sigue admitiendo porque no se encontraba el enlace de inicio. No se estaba publicado en el muro del cualquier cosa. Si tienen un chat, ahora sí está publicado en el muro, que es la clase conmigo hoy, viene en el muro principal, vamos a decir, de la plataforma, y está el ID, y está la clave, o sea, no debería haber problema tecnológico esta vez. Igualmente sigo admitiendo, si no hay problema, estoy acá con la pantalla mirando. Pero bueno, arrancamos. Les voy a hacer una introducción del tema que vamos a ver hoy. Ustedes saben que todo lo que es sociedades comerciales, que es lo que estamos viendo, arrancamos a ver ley de sociedades uruguayas. Las sociedades comerciales pueden actuar, como las personas, pueden actuar territorialmente en nuestro país o pueden actuar extraterritorialmente. Y lo mismo sucede con las sociedades comerciales extranjeras, las que no se han constituido en Uruguay. O sea, nosotros podemos a priori distinguir dos grandes grupos. Las sociedades comerciales constituidas en Uruguay, esas que cumplieron con todo el íter de constitución, que firmaron el estatuto aquí, o que inscribieron en el registro de comercio su estatuto. Un minutito. Voy a poner a grabar la clase más, por las dudas que haya algún problema también de que alguno no entre. Denme un segundo. Recording in progress. Bueno, les decía, hoy vamos a estar conversando con ustedes todo lo que tiene relación con las sociedades, pero no nacionales, sino aquellas sociedades extranjeras que son extranjeras por el hecho de haberse constituido fuera de nuestro país, en otras jurisdicciones, en otros países. Eso es lo que en definitiva, las caracteriza como sociedades constituidas en el extranjero. Cumplieron con su íter de formación y cumplieron con la ley aplicable en esa jurisdicción. Si es una sociedad comercial francesa, con la ley francesa. Si es americana, con la ley de Estados Unidos, del estado correspondiente. Y así sucesivamente. ¿Qué es lo que a nosotros nos interesa o nos importa pensar o conocer respecto de ese tipo de sociedades constituidas extraterritorialmente? Bueno, ¿qué relevancia tiene cuando de alguna manera vienen a actuar en Uruguay? ¿Qué pasa si una sociedad constituida en Argentina o constituida en Brasil o constituida en Francia quiere comprar un inmueble en Uruguay? Recuerdan que las sociedades comerciales tienen en principio personería jurídica y eso no es diferente en el extranjero. Entonces, ¿qué sucede si una sociedad constituida en el extranjero quiere venir a realizar algún tipo de acto jurídico en Uruguay? ¿Cómo se posiciona Uruguay, nuestro país, en relación a esa situación? ¿Reconoce a esa sociedad comercial? ¿Va a reconocer ese acto jurídico como válido por el hecho de que una de las partes sea una sociedad jurídica extranjera? Bueno, desde ya les adelanto que sí, que nuestro derecho se rige bajo el principio de hospitalidad, con lo cual reconoce a la actuación y la existencia de sociedades constituidas en el extranjero. Vamos a ver en qué condiciones las reconoce su actuación. Hay alguna condición, pero muy básica, no hay grandes
grandes exigencias para reconocer la actuación de este tipo de sociedades. Un segundito que sigo emitiendo. Bueno. ¿Cómo pueden actuar en nuestro país las sociedades constituidas en el extranjero? Bueno, hay diversas maneras de actuación. En primer lugar, podemos visualizar o podemos identificar una manera indirecta, ¿ah? Una manera indirecta de actuación. ¿Cuál es la manera indirecta de actuación? Que justo no es la que está en la diapositiva y no es la que más interesa porque al final del día no es actuación de la propia entidad extranjera. Una forma indirecta es cuando una sociedad constituida en el extranjero viene a Uruguay a constituir una sociedad comercial uruguaya. Es accionista o socio de una sociedad comercial uruguaya. Vamos a aclarar esto. Una sociedad, por ejemplo, constituida en Francia, tiene personería jurídica, con todos los atributos de las personas jurídicas, puede actuar, es capaz, etcétera, y quiere instalar un emprendimiento en Uruguay. ¿Ah? Pero no quiere venir en forma directa esa sociedad extranjera a actuar en Uruguay, sino que quiere hacerlo a través de una entidad local, de una persona jurídica local. Cuando nosotros vimos el arranque de sociedades comerciales, dijimos que las sociedades comerciales uruguayas son contratos plurilaterales que las partes pueden ser personas físicas o jurídicas. Y esas personas jurídicas pueden ser personas jurídicas constituidas en nuestro país o personas jurídicas constituidas en el extranjero. Este sería el caso, una persona jurídica constituida en el extranjero que concurre a Uruguay a constituir una sociedad comercial o que adquiere acciones de una sociedad comercial que ya está operando. Por ejemplo, la sociedad francesa de la que les hablo se encarga de comerciar carne a nivel internacional y le interesa invertir en Uruguay en un frigorífico. Ese frigorífico está alocado acá en una empresa nacional uruguaya, es de terceros respecto de esa sociedad francesa. Esa sociedad francesa, sus representantes... Por favor, muteen los micrófonos. Esa sociedad extranjera, los representantes viajan a Uruguay, inician tratativas con el titular del establecimiento comercial frigorífico, con ese comerciante, que es un tercero respecto de la sociedad francesa, inician tratativas para que la francesa, la sociedad constituida en el extranjero, por ejemplo, adquiera las acciones de la sociedad anónima que que es titular de ese frigorífico. ¿Ah? Le va a comprar las acciones al titular de las acciones de la sociedad anónima uruguaya, constituida en Uruguay. Por esa vía, la sociedad francesa, por una vía indirecta, va a tener actuación en Uruguay. ¿Actuación a qué título? Actuación a título de accionista. Pero no va a actuar directamente, no va a ser actividad comercial directa la sociedad francesa. La sociedad francesa sigue haciendo su comercio internacional de carnes en Francia y desde allá importa y exporta. Y además invirtió en acciones en una sociedad uruguaya. ¿Quién va a administrar y gestionar la suerte y verdad de esa sociedad uruguaya? Los directivos que nombre aquí en Uruguay. Sigue vigente la persona jurídica constituida, sociedad anónima en Uruguay, sigue siendo esa sociedad anónima la titular de ese frigorífico. Pero la sociedad francesa tiene una actuación indirecta. ¿Por qué? Porque constituyó una filial acá, tiene lo que se llama una filial. Ese es el concepto de filial, cuando una principal, una sociedad extranjera, constituye una persona jurídica en otra jurisdicción y es titular, por ejemplo, del 100% de las acciones, controla de alguna manera la entidad uruguaya, tiene una filial. Pero ahí ustedes ven que hay dos personas jurídicas autónomas, hay dos patrimonios, la sociedad francesa, la sociedad uruguaya.
de la sociedad uruguaya, el titular de las acciones es la sociedad francesa. Esa es una actuación indirecta, porque es por participación en el capital. No viene la francesa a instalar un frigorífico y a gestionar un frigorífico y es titular aquí en Uruguay de un frigorífico. Eso lo puede hacer, pero ahí ya estaríamos en lo que sí está descrito aquí en la diapositiva, que es la actuación directa, cuando la sociedad extranjera no instala una filial, sino que quiere realizar actos comerciales, una actividad comercial en forma directa, no a través de una filial. ¿Cómo se hace habitualmente cuando se van a realizar actos comprendidos en el objeto social de la matriz de esa sociedad extranjera, constituida en el extranjero, que quiere actuar en nuestro país? Cuando no es un acto aislado, un acto puntual, va a constituir lo que se llama una sucursal o un establecimiento permanente. Va a venir y va a instalar generalmente una sucursal de persona jurídica del extranjero. Y ahí sería una actuación directa. ¿Y por qué una actuación directa? Porque esa sucursal, esa especie de oficina en Uruguay, de sucursal, no tiene personería jurídica separada de la casa matriz de esa sociedad francesa. No tiene una personería jurídica, un patrimonio distinto jurídicamente. Responden, en definitiva, al final del día, el patrimonio de la francesa por cualquier tipo de obligaciones que la sucursal pueda incurrir. Esa es la diferencia con la filial. En el caso de la filial veíamos que había dos sociedades o dos personas jurídicas separadas, por eso era una actuación de la extranjera indirecta. Hay actuación directa cuando la sociedad constituida en el extranjero, que es esa constituida en ese país, en Francia, que cumplió con los requisitos en Francia para una regular constitución, viene a actuar en Uruguay. Viene a actuar ella en forma directa, sin interlocutores, sin intermediarios. Viene con sus representantes a actuar en forma directa. ¿Cómo puede ser esa actuación? Bueno, hay distintos grados de actuación. En primer lugar, vemos que esas personas jurídicas del extranjero pueden actuar en forma aislada. Pueden venir y realizar actos aislados. Pueden venir, no querer instalar una actividad comercial, pero por algún motivo, por ejemplo, quieren comprar un inmueble o un activo en Uruguay, o una marca, quieren rematar una marca, un acto que no es, vamos a decir, que se va a repetir, o quieren, por ejemplo, presentarse a una licitación pública. Ese es un caso muy frecuente de actuación extraterritorial. Muchas veces nuestro Estado hace llamados, licitaciones para grandes obras de infraestructura, para construcción de rutas, de puertos, y frecuentemente a ese tipo de licitaciones de gran porte se presentan sociedades extranjeras, no solamente sociedades locales, que se pueden presentar, lógicamente, sino también se presentan sociedades extranjeras. Lo que sucede es que la sociedad extranjera seguramente no tenga ninguna presencia todavía en Uruguay, no tenga ninguna filial, no tenga ninguna sucursal, viene solamente a presentarse, a postular en esa licitación, va a presentar una oferta de precios en esa licitación. Entonces, ahí es cuando nos interesa, en definitiva, saber si Uruguay o el ente público, en este caso, que licita que lanza esa oferta de precios, va a tener por buena esa oferta o no, o la va a desestimar. Si no reconoce la existencia de esa persona jurídica porque es del extranjero, tendría que desestimar. Les adelanto que eso no es lo que sucede por el principio de hospitalidad que les hablaba, de que en Uruguay se reconoce la existencia de las personas jurídicas constituidas en el extranjero en la medida que ellas mismas acrediten su existencia. ¿Qué es esto de acreditar su existencia? Bueno, probar fehacientemente su constitución.
qué es lo que van a traer, qué es lo que va a presentar una sociedad constituida en el extranjero que se presenta a esa licitación, que es el ejemplo que estamos manejando de acto aislado, va a presentar su estatuto, el contrato social, suscrito en Francia, si seguimos con ese ejemplo, que lo va a traer a Uruguay legalizado ante el consulado uruguayo en Francia y pasado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, o eventualmente sin consularizarlo y sin ministerio, pero apostillado si Francia está adherido a la Convención de la Haya, que es la Convención de la Apostilla, para que los documentos emitidos en el extranjero sean válidos aquí en Uruguay, siempre tienen que venir legalizados, sea a través del consulado uruguayo o sea a través de la apostilla, si ese país es adherente a una convención internacional que facilita el tráfico jurídico de documentos emitidos en el extranjero. Si el documento, la sociedad extranjera viene con el estatuto, una copia del estatuto, y eso no está legalizado, por supuesto que la entidad pública a la que se presente ese estatuto no lo va a dar por bueno porque no cumple con los requisitos formales para dar por bueno ese documento. Entonces, o va a plantearle observaciones, le va a dar un nuevo plazo, o no, o podría quedar fuera de la licitación por un tema formal, con lo cual a veces ese tipo de cuestiones son relevantes, pasan a estar en la primera línea de importancia, por más que sea un tema formal. Desde el punto de vista sustancial, Uruguay, les reitero, reconoce la existencia de las personas jurídicas constituidas en el extranjero. Este tema está tratado en los artículos 192 y 198 de la Ley de Sociedades. Son unos poquitos artículos que en definitiva contienen normas de derecho internacional privado para regular este asunto. ¿Cuándo van a ser aplicables estas normas 192 a 198? Solo en el caso de que Uruguay no haya adherido a ningún tratado con el país de referencia, con el país de origen de esa sociedad extranjera. Si Uruguay y ese país, Francia en este caso, tienen firmado algún tratado que regule el reconocimiento entre ambos países, como es el tema del reconocimiento de actuación extraterritorial de personas jurídicas del extranjero, entonces vamos a estar a lo que diga el tratado, que generalmente este tipo de tratados reconocen, en primer lugar, el principio de hospitalidad. Los tratados internacionales van en la misma línea contenida a nivel nacional en los artículos 192 a 198. No es que los tratados internacionales conceden en general menos beneficios. No, en general, cuando dos países negocian, firman y luego ratifican tratados, es para incluso otorgar mayores beneficios que los pautados en cada una de sus regulaciones en forma independiente, a nivel local. Entonces, lo usual, lo que sucede en el 100% de los casos, es que ese principio de hospitalidad y de reconocimiento recíproco de la actuación de las sociedades constituidas en un Estado y en el otro sea aceptado. Quizá puede haber una flexibilización de los requisitos formales en el modo de que, en la forma en la que se prueba la existencia de las sociedades. Eso hay que estar al tratado puntual. Lo que ustedes tienen que recordar en este tema es el principio en general es el de hospitalidad, se reconocen en general entre los estados la actuación extraterritorial. Nuestro país, en caso de no haber tratado o de no estar, de no haberse tocado el punto de qué ley va y cómo se va a regular la actuación extraterritorial, entonces vamos a ir a este capítulo de la Ley de Sociedades, artículos 192 a 198. ¿Está claro esto? Sí, profe, está claro. Sí, profe. Bueno, ustedes cualquier cosa se sienten cómodos, levantan la mano, me detienen, me interrumpen. Yo no tengo ningún problema en que me interrumpan para preguntarme, ¿tá? Porque
a ver, esta clase por Zoom, que es expositiva generalmente, porque la verdad que bueno, lamentablemente no es tan fácil que haya tanta interacción siendo tantos alumnos y menos en la virtualidad, no quita que ustedes, por favor, no se queden con dudas porque esta es la oportunidad en la que pueden y deben preguntar, tienen que ser proactivos en ese sentido. Adriana, levantaste la mano. Dime. Sí, yo había colocado un comentario en el chat, pero obviamente no lo pude ver. Claro, lo que pasa, claro, como estoy en el tema de dando la clase, no miro el chat, pero si quieren lo que vamos a hacer unos minutitos antes, recorro el chat para ver, qué pusiste. Un ejemplo básico que hay hoy en día en Uruguay es la agrupación china que compraron el 50% de los frigoríficos en Uruguay. Esa sería actuación directa. Actuación directa. Bueno, a ver, tú, Adriana, estás diciendo que compraron el 50% de las acciones de las sociedades comerciales que eran titulares del frigorífico, de los frigoríficos. Sí, por lo que por lo que se rumoreaba era que se había comprado varios frigoríficos a lo largo del país y lo que hacían era que una agrupación de personas o entidades chinas vinieron a Uruguay y hicieron contratos y compraron esos frigoríficos a lo que abarcaba un 50%. Entonces creo que ahí lo que compraron, aclaro para que no quede la confusión, lo que compraron fueron acciones, era el ejemplo que vimos hoy, de que compraron acciones de sociedades comerciales uruguayas, emitidas por sociedades comerciales uruguayas, compraron acciones a esas sociedades anónimas, por ejemplo, los titulares eran personas físicas uruguayas, por decirles algo. ¿Qué hicieron esas empresas chinas? Vinieron y compraron acciones, más del 50% del paquete accionario de cada sociedad comercial uruguaya que tenía un frigorífico, para tomar el control, pero lo que compraron fueron acciones. Se transforman en accionistas de esa sociedad anónima. Pero esa es una actuación justamente indirecta, no directa. Indirecta porque ahí lo que tiene la entidad china es una filial acá. Exactamente, eso quería saber. Me olvidé del signo de pregunta. Si era indirecta o directa. Es indirecta cuando lo que constituyen es una filial, cuando compran acciones, solamente tienen acciones, obviamente tienen el control, si tienen más del 50% de las acciones, van a poder decidir en las asambleas, van a poder nombrar directores que gestionen, pero respecto de la entidad china, de la sociedad china que invierte en Uruguay, hay dos personas jurídicas separadas, con patrimonios distintos. Una es la china, que tiene acciones en la uruguaya, y otra es la entidad uruguaya que es responsable por la gestión de esos frigoríficos, y es responsable con su patrimonio propio. Distinto es cuando la sociedad extranjera viene a actuar en forma directa, que no actúa directa, comparece en un negocio jurídico la propia extranjera, la propia China, y viene a actuar en forma directa con su representante. Viene y constituye, por ejemplo, una sociedad anónima. Compra una sociedad anónima y tiene o constituye un SRL con otro socio. Ahí va a actuar en forma, vamos a decir, va a actuar en ese acto puntual en forma directa. Luego que la sociedad está constituida, esa sociedad local está constituida, la sociedad uruguaya se va a regir por el régimen jurídico uruguayo. No hay actuación extraterritorial. Actuó en ese acto aislado para constituir una sociedad, tuvo que demostrar su existencia ante el escribano, para que se le reconociera actuación, la posibilidad de actuar en Uruguay, tuvo esa sociedad china o esa sociedad francesa que acreditarle al escribano que existo, porque este es mi estatuto, porque lo tengo legalizado. Quiero constituir una sociedad comercial uruguaya. Una vez que la sociedad uruguaya está constituida, lo que tiene la francesa o la china es una filial.
acá en Uruguay. Y esa filial va a responder por sus obligaciones y va a empezar su actuación. Además, hay otro tipo de actuación directa de las sociedades extranjeras que no es en actos puntuales, sino viene la sociedad extranjera a realizar actos habituales, y constituye para eso actos habituales de su objeto, propios de su objeto. Por ejemplo, que la sociedad china venga a querer realizar por sí, querer poner una actividad, un frigorífico, pero no quiere constituir una persona jurídica uruguaya. ¿Qué instala en Uruguay para poner un frigorífico de cero? Una sucursal, cuando quiere actuar por sí, cuando quiere actuar en forma directa, cuando no quiere separar patrimonios o quiere establecer una sucursal que dependa de la matriz. Ahí hay una actuación directa. Lo mismo hay actuación directa cuando viene la sociedad extranjera a adquirir un inmueble. Viene por sí, no es que ni siquiera ahí hay un acto aislado y ni siquiera es que instala una sociedad local. Viene y le acredita también al escribano su existencia y que quiere comprar un campo en Uruguay, por ejemplo. Entonces el escribano en esa escritura va a controlar los datos de esa sociedad, que se va a decir que esa sociedad se constituyó en Francia, en tal fecha, que sus representantes, las personas físicas que representan a esa persona jurídica son fulanito y menganito, que los tiene adelante, y que ese fulanito y menganito en representación de la sociedad constituida en el extranjero van a suscribir en su presencia la escritura para ser titulares del inmueble, padrón número tanto, y ahí identifica todo el inmueble el escribano. ¿Y qué va a suceder ahí? Es que la sociedad francesa o china, como quieran, es titular, es propietaria de un inmueble en Uruguay. Profe, perdón, ahí ya está apostillado, está legalizado, o sea, desde el momento que la escribana, ¿o no? Sí. Para que la escribana pueda, vamos a lo que hablamos hoy, para que la escribana pueda reconocer la existencia, la sociedad extranjera tiene que acreditarle. ¿Cómo acredita? Con un documento, con su estatuto debidamente legalizada que se lo exhibe, un original que trae la persona que viene a firmar y le dice, mira, este es el estatuto nuestro, debidamente lo consularicé, lo pasé por el consulado uruguayo, y por el Ministerio de Relaciones Exteriores en Uruguay, ya acá. La escribana controla ese documento, controla las firmas, controla que esté todo, y en ese caso se satisface y actúa en esa escritura pública, dejando las constancias de que tuvo a la vista el estatuto de la sociedad china, de que la representa tal y tal, de que es una sociedad con tal tipo social en China, que se domiciliada en tal lugar, va a dejar todas las constancias el escribano en esa escritura de compraventa de inmuebles. Ahí lo que hay es una actuación directa. ¿En qué patrimonio ingresa ese inmueble? La empresa que presentó, en la empresa que lo compró, en la sociedad que lo compró. En la sociedad extranjera, en la sociedad constituida en el extranjero. No entra en el patrimonio de otra sociedad o de una sociedad local. Entra en el patrimonio de la sociedad extranjera. Bueno, en cuanto a cómo soluciona nuestra ley interna esta actuación extraterritorial y qué legislación le resulta aplicable, Santiago, sí, estás levantando la mano, dime. Sí, una pregunta, profesora. ¿Sí? Lo del tema consular, me confundió ahí. ¿Tenés que llevarlo, por ejemplo, el caso de Francia, desde Francia a presentarlo en el consulado o desde allá el consulado uruguayo? Eso me mareó un poco. Bueno, vamos de nuevo. Cualquier documento emitido en el extranjero, para ser válido y oponible aquí en Uruguay, sea frente a un organismo público, ante un escribano o ante el Poder Judicial o ante quien sea, tiene que estar debidamente legalizado.
Tiene que pasar por unas formalidades puntuales, si está emitido ese documento en país extranjero. ¿De dónde sale el estatuto de una sociedad jurídica constituida en el extranjero? Del país de origen. Si es Francia, el estatuto es francés, va a emitir un testimonio de ese estatuto un escribano francés en Francia, o va a ir la sociedad extranjera a sacar del registro de comercio francés una copia de ese estatuto, y ese original de ese documento que obtenido en Francia tiene que pasar por el consulado uruguayo instalado en Francia. Vieron que nuestro país instala consulados en los distintos países, entonces la entidad francesa va a ir al consulado uruguayo más cercano y le va a decir, mira, legalizame, justificame, o este documento es original, esta firma de este escribano es auténtica. Los consulados tienen en general un registro de firmas, entonces estampan su sello y dan por bueno ese documento y se satisfacen de que fue emitido ese documento válidamente en Francia. Cuando llega ese documento a Uruguay, si pasó por el consulado uruguayo, tiene que cumplirse un pasito más, se va al Ministerio de Relaciones Exteriores uruguayo, que controla que la firma del cónsul que luce en ese documento, del cónsul uruguayo en Francia, es tal. O sea, mira el registro de firmas del cónsul y estampa un sello diciendo, legalizo. O sea, controla esa firma, vamos a decir, para que el documento, realmente lo que le da autenticidad a los documentos es la firma. Entonces, lo que hace el ministerio es ver, controlar que quien firmó realmente sea el cónsul. Tiene un registro de firmas y entonces, si es así, sella. Ahí, esa sociedad extranjera, la persona física que viene con eso en la mano, que capaz que es el representante o un apoderado de la persona extranjera, va a ir ante el escribano, en el caso de que el acto jurídico que quieran celebrar en Uruguay sea la compraventa de un inmueble, y le va a decir, mirá, yo vengo en representación de XX SLP francesa, vengo en representación de esta sociedad extranjera. Y esto es lo que acredita la existencia de esa sociedad extranjera, que se regula por derecho extranjero, por el lugar de donde se constituyó, pero lo que te acredito, escribano, es que existe, mirá, acá tenés el documento debidamente legalizado, y donde surge además que yo soy el presidente de esa sociedad y por lo tanto puedo representarla válidamente y firmar la escritura adquiriendo ese campo. Entonces el escribano mira, reconoce la existencia en base a ese documento y procede a escriturar, y ahí hace el contrato de compraventa. Por un lado, fulanito que vende tal inmueble, padrón número tanto; por otro lado, sociedad XX SLP representada en calidad de comprador, que va a pagar tal precio por tal inmueble. Después eso lo inscribe el escribano en el registro de propiedad inmueble, y si uno saca información respecto de ese padrón, va a aparecer como titular de ese padrón una sociedad extranjera. Que si está, omití decirles, si llega a ser un campo por la ley Mujica hay determinados requisitos, tiene que esa sociedad tener identificadas las personas físicas, hay algunos requisitos, pero por otra ley que no viene al caso. Vamos a sacar el ejemplo del campo, que sea un inmueble en plena ciudad, ahí no hay ningún requisito adicional. Es nada más que lo que les dije de que acreditar la existencia. ¿Qué dice nuestra ley de sociedades respecto de el marco regulatorio, la legislación aplicable a esas sociedades constituidas en el extranjero? Eso lo tienen en el arranque, en el primer artículo 192, que dice: las sociedades constituidas en el extranjero, esa es la característica, se regulan en cuanto a su existencia, si existen o no existen, a su capacidad, a lo que pueden o no pueden hacer, a su funcionamiento y disolución por la ley del lugar de su constitución. En el ejemplo que veníamos manejando, se van a regir respecto de todos estos aspectos por la ley francesa, salvo, dice la norma, que se contraríe el orden público internacional. ¿Qué quiere decir esto? El escribano que recibe ese estatuto
¿ah? No va a cuestionar en principio ni la existencia, ni la capacidad, ni el funcionamiento, va obviamente dar lectura al estatuto por si hay alguna limitación. Fíjense que el estatuto capaz que dice no puede adquirir inmuebles por un valor mayor a $100.000 sin la autorización de Pepito, ahí el escribano tiene que pedir la autorización de Pepito. O sea, el escribano va a leer ese estatuto, pero no va a poder cuestionar la existencia, por ejemplo, de esa sociedad, ¿no? O el objeto, salvo que el objeto previsto en el estatuto sea contrario al orden público internacional. Imagínense que en un ejemplo loco, pero porque la verdad que no se da esto de infringir el orden público internacional, es muy caso de laboratorio. Que en el objeto de esa sociedad francesa o china dijera traficar drogas, que ese es el objeto de la sociedad. En ese caso, en la medida de que contraría unas normas de superior valor, admitidas internacionalmente como de superior valor, el escribano tiene la potestad de no tomar en cuenta esa actuación, de no reconocer la actuación, porque ya identifica de plano que hay un orden superior que está siendo cuestionado. Entonces, en principio, las sociedades constituidas en el extranjero se reconocen y se regulan por la ley de constitución, salvo que identifiquemos que contraría el orden público, en cuyo caso vamos a estar a lo que indica el orden público internacional. Bueno, acá en la diapositiva tienen la aclaración de qué entendemos por lugar de constitución. Lugar de constitución es aquel país donde esa sociedad cumplió con todos los requisitos de forma y de fondo que se exigen en cada legislación, en la legislación que corresponda, para su regular constitución, para su creación, para que nazca a la vida jurídica esa sociedad. En Uruguay, ustedes saben, en la ley de sociedades, para cada tipo social tenemos determinados requisitos de fondo y de forma. Bueno, en otras jurisdicciones no es distinto, hay que pasar por un proceso de constitución, de formalización de la sociedad. Bueno, ese se considera el lugar de constitución, donde esos procesos de nacimiento de la sociedad, si se quiere, de nacionalidad de la sociedad, donde se cumplieron todos esos procesos, es lo que le da nacionalidad, entre comillas, a la sociedad comercial, porque no tienen nacionalidad, lógicamente, se rigen por la ley del lugar de constitución. ¿Y qué establece, dónde está establecido ese principio de hospitalidad que yo les hablaba más temprano y que es la regla en general a nivel internacional? Bueno, en el artículo 193 de la ley 6060, que claramente establece lo que el ejemplo que veníamos dando, es las sociedades debidamente constituidas en el extranjero serán reconocidas de pleno derecho. De pleno derecho quiere decir sin más. Sin más, van a ser reconocidas de pleno derecho en el país previa comprobación de su existencia. O sea, el único requerimiento es que comprueben su existencia. ¿Cómo comprueba una sociedad constituida en el extranjero su existencia? Como ya les expliqué, exhibiendo su estatuto social debidamente legalizado. Este es el principio de hospitalidad del que les hablaba. Bueno, en definitiva se trata de favorecer o promover el tráfico jurídico. ¿Por qué se reconoce de pleno derecho tan fácilmente la actuación en nuestro país de sociedades extranjeras? Porque se quiere favorecer el tráfico jurídico, el mundo de los negocios. ¿Qué pueden hacer una vez que tienen el reconocimiento ese de pleno derecho? ¿Qué es lo que pueden hacer por sí en forma directa, actuando en forma directa estas sociedades constituidas en el extranjero? Bueno, pueden celebrar actos aislados, dice el artículo 193, y actuar en juicio. Acá con el tema de actos aislados,
hay ríos de tinta escritos sobre cuándo deja de ser aislado, porque en qué momento pasan a ser actos habituales y dejan de ser actos aislados. Hay una gran discusión ahí porque es un concepto jurídico que no está determinado, cuantificado, no tengo una norma que me diga, mira, después de los 5 actos en Uruguay, la sociedad constituida en el extranjero se considera que tiene una actuación habitual. Eso no lo tenemos, no existe. Cierta doctrina entiende que la actuación aislada se opone, es el concepto contrario, a una actuación habitual de actos propios del objeto cuando la sociedad extranjera resuelve constituir una sucursal o un establecimiento permanente en Uruguay. Cuando la propia sociedad es la que define, en definitiva, no, me voy a instalar con una representación permanente o con una sucursal. No hay un criterio uniforme para definir esto y hay bastante discusión en cuál es el punto de quiebre y cuándo consideramos, lo cual lo pone al escribano a veces en una situación complicada, un escribano que tiene que controlar, en definitiva, si esa sociedad extranjera que viene a comprar el inmueble es la primera vez, es la segunda vez, es la tercera, si le tiene que exigir que esté inscrito en el registro de comercio como representación permanente, si no, si está cumpliendo con su objeto social principal aquí en Uruguay. O sea, se plantean dudas respecto de este concepto de actos aislados. La regla es que siempre pueden actuar en Uruguay, no hay una restricción allí, comprobada la existencia, prima el principio general del 192, comprobada la existencia, se permite actuar. Esa actuación, la regularidad de esa actuación, y cómo actúa si por sí o a través de una sucursal, bueno, ahí está la discusión de si se le puede exigir a una persona jurídica al extranjero que se sucursalice, porque ya es el 6º inmueble que compra. Bueno, no, te estás dedicando a la compra de inmuebles, entonces sucursalizate porque hay una actuación, te dedicas a eso en otros países, hay una actuación habitual. Hay una discusión allí que no está saldada, que no está solucionada y que muchas veces confronta, en casos de actuación de sociedades extranjeras, lo pone en una posición delicada al escribano de tener que especificar en la escritura, bueno, si es un acto aislado o no, porque el registro lo solicita. El registro de propiedad inmueble generalmente solicita que se especifique si está actuando en forma aislada o en forma habitual, sin cumplimiento de su objeto. Luego el 193 también, que refiere a todo lo que es reconocimiento de esa capacidad de la persona jurídica extranjera, indica lo siguiente. Si la sociedad de persona jurídica extranjera se propusiera el ejercicio de actos comprendidos en el objeto social, o sea, tiene un estatuto, tiene un objeto, se propone ejercer actos comprendidos en su objeto social mediante el establecimiento de sucursales o cualquier tipo de representación permanente, ahí las exigencias para el reconocimiento en Uruguay son mayores. No es un acto aislado, sino que se propone ejercer en forma habitual en Uruguay actos comprendidos en el objeto social mediante el establecimiento de una sucursal o cualquier tipo de representación permanente. Acá la doctrina ha dicho que para exigir estos requisitos tienen que darse acumulativamente estas dos condiciones: que la sociedad extranjera venga a realizar actos comprendidos en el objeto social, comprendidos en el objeto social, y mediante un establecimiento de una sucursal, o sea que la matriz, la sociedad alocada en Francia, mediante su órgano social competente, haya resuelto establecer una sucursal en Uruguay, para realizar el objeto, por ejemplo, producción de carne.
y comercialización de carne. ¿Ah? Se tienen que dar los dos requisitos para exigirle a esa sociedad extranjera que para reconocer su actuación en Uruguay, le vamos a exigir estas cosas: que se inscriba en el registro de comercio, que publique esa resolución de instalar la sucursal o un establecimiento permanente, que lleve contabilidad separada en español de la propia sucursal, o sea que no tiene persona jurídica esa sucursal o esa representación, pero sí tiene la obligación de llevar una contabilidad separada, de identificar esa sucursal de la persona jurídica del extranjero, va a tener que identificar cuáles son los activos que tiene en Uruguay, cuáles son las deudas que tiene en Uruguay, cuál es el patrimonio que tiene en Uruguay alocado esa sociedad jurídica del extranjero, esa sociedad comercial del extranjero. Sí. ¿Podrías repetir lo de la publicación? Sí, claro. Nosotros tenemos dos hipótesis en el 193 de reconocimiento de la actuación o de la capacidad de las personas jurídicas del extranjero. La primera hipótesis es, se les reconoce que pueden celebrar actos aislados, actos puntuales y comparecer, siempre pueden comparecer en juicio. En el numeral 2, en el numeral 2, este 193 aclara que si esa sociedad extranjera se propone ejercer, y la doctrina aclara en forma habitual, actos comprendidos en su objeto social, mediante el establecimiento de una sucursal o de cualquier tipo de representación permanente, entonces tiene que cumplir con requisitos adicionales. No va a ser suficiente con acredito mi previa existencia. No, si la sociedad extranjera va a realizar en forma habitual actos comprendidos en su objeto social y resolvió la matriz establecer una sucursal o cualquier tipo de representación permanente, tiene que cumplir con este íter y con estos requisitos, inscribirse en el registro de comercio, publicar esa inscripción y esa resolución, llevar una contabilidad en español y someterse a controles administrativos que corresponden. Esta hipótesis, en la que de reconocimiento de la actuación de esa sociedad, se va a dar, dice la doctrina, a la medida que se den acumulativamente. O sea, yo voy a exigir que me acredite la inscripción, la publicación, esa entidad extranjera, en la medida de saber que está ejerciendo actos comprendidos en su objeto social y que la matriz resolvió en definitiva establecer en algún momento una sucursal o una representación permanente. Yo tengo, para mostrarles, voy a dejar de compartir esta diapositiva, me parece que puede ser aclaratorio, como un ejemplo de resolución de cuando la matriz, el órgano del Consejo de Administración o la asamblea de esa sociedad constituida en el extranjero, resuelve instalar una sucursal en Uruguay, que es esta hipótesis en la que estamos. Una empresa extranjera que quiere venir a realizar actividad comercial habitualmente en Uruguay y que no quiere instalar una filial, quiere instalar una sucursal, que la característica de la sucursal o de una representación permanente es que no tiene personería jurídica separada de la matriz, o sea, viene a actuar en forma directa. Voy a dejar de compartir esta diapositiva un minutito y les voy a compartir un ejemplo, un template de la resolución. En este caso es una resolución de una sociedad constituida en el extranjero que viene a establecer, resuelve en su país de origen, establecer
un establecimiento permanente. Vieron que la ley dice sucursal o representación permanente. En Uruguay existe lo de representación permanente a nivel tributario, está calificado como establecimiento permanente. Entonces, aquí tienen un template, un ejemplo de una resolución adoptada por una sociedad jurídica extranjera estableciendo en Uruguay un establecimiento permanente. Podría establecer también una sucursal. El punto número 1, acordar la apertura de un establecimiento permanente de la compañía constituida, en este caso, en Francia, acordar la apertura de un establecimiento permanente de la compañía francesa en la República Oriental del Uruguay. Y acá viene la mención del órgano social que está adoptando esta resolución, porque las sociedades comerciales no son entelequias, actúan a través de órganos. En este caso, el Consejo de Administración. Acá podría decir también la Asamblea de Accionistas o la Asamblea de Socios. Eso va a depender de lo que diga el estatuto de la sociedad extranjera. Acá damos por bueno que el estatuto dice que el Consejo de Administración, que es la directiva, puede establecer sucursales. Si ustedes miran un estatuto de sociedades anónimas uruguayas, dice, bueno, podrán establecer sucursales en el país o en el exterior. Bueno, en ese caso, si está previsto en el estatuto que el directorio puede establecer sucursal en el exterior, lo mismo sucede con las extranjeras. Si en el estatuto está previsto que el Consejo de Administración o directorio puede constituir una sucursal o establecimiento permanente en el exterior, ese es el órgano competente. Entonces, esta resolución es de este órgano en principio. Es un modelo, ya les repito. Le dice el Consejo de Administración, por unanimidad de todos los presentes, acuerda establecer un establecimiento permanente de, y acá viene el nombre de la sociedad extranjera, que como tal tiene que tener una denominación, en la República Oriental del Uruguay, cuyo domicilio fiscal se encuentra en, y acá va a haber un domicilio en Uruguay, Montevideo, entre las calles tal y tal. Designar y otorgar poderes al representante legal de la compañía en República Oriental del Uruguay. Designar como representante legal de la empresa en Uruguay a fulianito de tal, quien tendrá la capacidad legal suficiente para administrar y representar a la persona jurídica constituida en el exterior en Uruguay. Conjuntamente con esta resolución, la matriz otorgará un poder a favor de fulanito. Esta es una resolución muy sencilla de un establecimiento permanente. Si esto fuera una sucursal de persona jurídica extranjera, lo que se está constituyendo, que no es el modelo que tengo acá a la vista, hay, además de estos requisitos y de designar el domicilio va a tener que identificarse en esa resolución el capital que se le va a asignar a esa sucursal. Ustedes si leen el artículo 193 de la ley 6060, que es el que veíamos recién en la diapositiva, y el que decía que si se propusiera a esa persona jurídica del extranjero realizar actos comprendidos en el objeto social mediante el establecimiento de sucursales o representaciones permanentes, tiene que cumplir con ciertos requisitos. Inscribir en el registro de comercio el contrato social, la resolución de la sociedad de establecerse en el país, que es este modelo que yo les estoy mostrando, la resolución de establecerse en el país por el órgano social competente, la indicación de su domicilio, la designación de la o las personas que la administrarán o representarán, y la determinación del capital que se le asigne cuando corresponda por ley. O sea que van a tener que asignarle a la sucursal un capital inicial, un capital para que esa sucursal, en definitiva, empiece a operar, empiece a operar en Uruguay. Y esa resolución de la persona jurídica del órgano social en el extranjero, obviamente el Consejo de Administración, ¿dónde se va a reunir? En Francia, en el ejemplo que venimos manejando. Entonces, el escribano va a ser, además de un testimonio del estatuto
para acreditar existencia de la sociedad francesa va a ser un testimonio de la resolución del Consejo de Administración, una copia fiel de esa resolución del Consejo de Administración, y va a consularizar eso. Todos esos documentos vienen a Uruguay y es lo que nuestro escribano público, un escribano público en Uruguay, ingresa a su registro de protocolizaciones y va al registro de comercio a inscribir esa sucursal. Inscribe esa sucursal. El registro anota en el registro, en la sección correspondiente, la existencia de esa sucursal, inscribe ese acto que se le está siendo informado. Luego que está la inscripción definitiva, el representante de la sucursal va a realizar publicaciones, una en el diario oficial y otra en otro diario del departamento, si fuera Montevideo, en Montevideo. Cada vez que se modifique alguna de estas menciones, sea que quiera la sociedad extranjera, la matriz, cambiar el representante en Uruguay, esa persona física que en definitiva representa o se le dieron atribuciones para representar a la sociedad extranjera en Uruguay, si quisiera cambiar el apoderado, si quisiera aumentar el capital de la sucursal o disminuirlo, si quisiera cambiar el domicilio fiscal de esa sucursal, cada vez que suceda un cambio de esa naturaleza, de los requisitos, las cuestiones inscribibles, vamos a decir, va a tener que haber otra vez otra resolución del órgano social competente, en este caso Consejo de Administración, resolviendo las modificaciones, otra vez legalizar, otra vez venir al registro y otra vez publicar. Ese sería como el íter en caso en ese caso. Un minutito que voy a volver a la otra presentación. ¿Alguna pregunta respecto de esto? Hola, sí, yo tengo una pregunta. Sí, Rocío. Me quedó la duda de la resolución. ¿Qué órgano sería? ¿Quién sería que hace la resolución esta? Bueno, ahí el órgano social competente para adoptar válidamente esa resolución va a surgir del Estatuto de la Sociedad Jurídica Extranjera. Es el estatuto, no olviden que esa sociedad extranjera tiene socios que en su momento se sentaron a constituir esa sociedad y redactaron un estatuto y dijeron cuáles eran los órganos, la asamblea, el directorio, y dijeron qué competencia iba a tener cada órgano social. Si el estatuto dijera que solamente la asamblea de socios puede resolver instalar sucursales en el exterior, a esa resolución que veíamos, necesariamente la tiene que adoptar la asamblea de socios, no la podría adoptar el directorio. Ahora, si el estatuto le da atribuciones al directorio o al consejo de administración, como se llama en algunos países, de instalar sucursales en el exterior, podrá ser el Consejo de Administración. Por eso lo que se inscribe en el registro de comercio es estatuto y resolución, porque lo que primero que va a hacer el registrador uruguayo va a ser mirar el estatuto legalizado de esa sociedad extranjera, decir, sí, mira, existe, vino legalizado, está todo correcto, es válido este documento, es auténtico, existe esta sociedad. A ver, ¿quién puede resolver, va a leer el estatuto? ¿Quién puede resolver, quién es el órgano social competente de esta sociedad extranjera para resolver, constituir o establecer sucursales en el exterior? Si dice el Consejo de Administración, esa resolución modelo que yo les mandaba es correctísimo. Si ese estatuto llega a decir, podrá establecer sucursales en el exterior la asamblea de accionistas, el registro no va a inscribir esa sucursal. ¿Por qué? Porque hay un vicio en esa resolución, nada más y nada menos que no lo dictó a ese acto o esa resolución el órgano social competente. ¿Me explicó? Sí, clarísimo, gracias. Vale.
¿Alguna otra pregunta, chicos, de este tema, de lo que vamos hasta ahora? Profe, yo tenía una consulta. Sí, Santiago. El caso de, por ejemplo, las cámaras de comercio de distintos países, Alemania, Francia, que hay, Uruguay, me refiero a Uruguay, Alemania, Uruguay, Francia, ¿incide en algo en todo lo que es el establecimiento de una sucursal o filial o no? No, es actividad netamente privada, sujeta a la autonomía de la voluntad. Las cámaras de distintos países no inciden. Lo que realizan las cámaras en general es difusión de los regímenes jurídicos respectivos. Salen como a promocionar, por ejemplo, en el caso nuestro, la Cámara Uruguay-Estados Unidos. ¿Qué hace la Cámara Uruguay-Estados Unidos? Bueno, promociona el régimen jurídico uruguayo frente a empresas de origen americano para que vengan a instalarse a Uruguay. ¿Qué dicen? Hacen reuniones, hacen sesiones, ahora generalmente online, promoviendo o informando a distintos inversores de los atributos o las ventajas de instalarse en Uruguay. Bueno, seguridad jurídica, régimen tributario beneficioso si se instala en zona franca, régimen tributario beneficioso si se hace trading, o sea que la mercadería no tiene por origen ni destino Uruguay. O sea, promocionan el aterrizaje para recibir inversiones, pero no tienen ninguna incidencia formal una vez en el ITER, vamos a decir. Una vez que la sociedad X, por X motivo, tomó contacto con nuestro país y las virtudes de nuestro país, puede haber tomado contacto o por una cámara o por alguien, por un competidor o por un pariente que le habló de Uruguay. ¿Me explico? No tienen una incidencia, vamos a decir, no es que tienen que venir de la mano de una cámara para instalarse en Uruguay, para instalar una sucursal, ni mucho menos. No sé si respondí tu pregunta, si venía por ese lado. Sí, perfecto. Gracias. Perfecto. Bueno. A ver, vamos a seguir un poquito, que me faltan algunos artículos de esta sección. ¿Qué pasa con los administradores o representantes de estas sociedades constituidas en el extranjero? Vienen esas sociedades, no actúan, no son entelequias, actúan de la mano de personas civiles que son las que manifiestan la voluntad de la persona jurídica, ¿no? ¿Cómo son esas responsabilidades en su actuación? Porque esas personas pueden actuar en forma diligente o negligente o dolosa, como cualquiera. Entonces, ¿qué responsabilidades cuando actúan en Uruguay les atribuye nuestra ley de sociedades? Bueno, el 195 de la ley dice: los administradores o representantes de sociedades constituidas en el extranjero contraerán las mismas responsabilidades que los administradores de las sociedades constituidas en el país según el tipo. O sea, para saber qué tipo de responsabilidad le puedo atribuir a un administrador o representante de la persona jurídica del extranjero, tengo que identificar qué tipo social tiene esa sociedad extranjera y si es asimilable a alguno de los tipos sociales locales. Por ejemplo, ¿es una sociedad anónima? ¿Es una corporation? ¿Es una sociedad anónima esa sociedad constituida en el extranjero? Si es una sociedad anónima, le voy a aplicar, cuando actúe en Uruguay, a esos representantes, el régimen de responsabilidad previsto para los administradores de sociedades anónimas en Uruguay. Que responden, vamos a ver en su momento, responden con un régimen particular por toda su actuación, por violaciones de la ley, del contrato social, responden por su actuación, deben ser diligentes, hay determinados estándares del buen hombre de negocios que les resulta aplicable, tienen que ser leales, tienen que tener una diligencia con un parámetro
mayor a la del padre de familia del derecho civil, sino tienen que tener determinada experiencia en los negocios, y se los mide con un parámetro específico, si son responsables o no en determinado daño que se pueda producir a terceros. Entonces, dependiendo del tipo social al cual podamos asimilar esa sociedad extranjera, va a ser el régimen de responsabilidad de los administradores. Si es una SRL, no es el mismo régimen que si es una SA, ni si es una sociedad colectiva. Por eso, vamos a primero identificar cuál es el tipo social. Ahora, nos puede pasar que el tipo social de esa sociedad extranjera sea un tipo desconocido en nuestra jurisdicción, que no sea identificable con ninguno de los tipos que tenemos a nivel local. Esa situación está resuelta en el artículo siguiente, que es el artículo 196 de la ley 1060, que nos dice: tipo desconocido. Los artículos precedentes, todos los que hemos visto hasta acá respecto del reconocimiento, cómo se reconocen las personas jurídicas del extranjero, cuáles son los requisitos formales para constituir establecer una sucursal o representación permanente, dice: los artículos precedentes se aplicarán a las sociedades debidamente constituidas en otro Estado bajo un tipo desconocido por las leyes de la República, con las modificaciones siguientes. O sea, aplica todo lo que dijimos, salvo con la siguiente modificación. Cuando establezcan una sucursal o representación permanente, la inscripción y publicación, la responsabilidad de los administradores que se designen y los controles administrativos a que estarán sujetos se regirán por las normas de las sociedades anónimas. O sea que hay un reenvío residual. Si el tipo es desconocido, yo voy a aplicar las normas de las sociedades anónimas para determinar, por ejemplo, el régimen de responsabilidad, para determinar los controles administrativos que se le pueden realizar a esa sucursal o a esa representación permanente. Además, una cuestión particular y que les quiero mencionar es el tema del previsto regulado en el artículo 197, que es el emplazamiento judicial que se le puede hacer a estas sociedades extranjeras, estas sociedades que actúan en Uruguay. ¿Qué nos dice el 197? Que el emplazamiento de esa sociedad constituida en el extranjero puede cumplirse aquí en nuestro país. El emplazamiento es el llamado a que comparezca en un juicio, ¿no? Antes de ir a la regulación. El emplazamiento es el llamado a que comparezca en un juicio esa persona jurídica. Por ejemplo, un tercero acá que actuó, el del ejemplo de hoy, que el vendedor del inmueble no le pagaron el precio, la sociedad extranjera no le pagó el precio, el precio era crédito, pagó una parte y quedó debiendo un saldo de precio y no lo pagó. Bueno, ¿cómo ese vendedor de ese inmueble al cual la sociedad extranjera le quedó debiendo le realiza una acción de cobro, una acción judicial de cobro? ¿Cómo la atrapa? ¿Cómo la trae al proceso? ¿A dónde le notifica si es extranjera? Esto es lo que nos resuelve el 197. Dice: el emplazamiento, ese llamado a ese proceso de una sociedad constituida en el extranjero, puede cumplirse en la República en la persona que haya actuado en su representación en el acto o contrato que motive el litigio. O sea que yo podría notificarle mi reclamo a esa sociedad extranjera y notificarle en el domicilio constituido de la persona que actuó, que firmó en su momento por esa sociedad extranjera. ¿Ah? Y aclara el 197 que si se hubiera establecido sucursal o representación permanente, el emplazamiento se efectuará en la persona del o de los administradores o representantes designados. ¿Ah? O sea, si hay una sucursal de una persona extranjera acá, puede haber sucursal o no. Si no hay sucursal, vamos a ir a emplazar en el domicilio, a notificar el domicilio de la persona que actuó en ese acto puntual. Si hay sucursal, le vamos a notificar al representante de esa sucursal. ¿Cómo sabemos quién es el representante de una sucursal? Y sacamos información registral o miramos en el diario oficial, porque recuerden que
es un acto inscribible. La sucursal tiene que inscribir quién es su representante y publicarlo, con lo cual podemos identificar si hay una sucursal, quién es el representante. Después será un tema de averiguar, bueno, dónde está domiciliado ese representante o ese administrador. A veces, ¿qué pasa? Últimamente me han llegado algunos casos donde hay grandes empresas que tienen filiales acá, filiales, subsidiarias, sociedades, no actúan en forma directa, lo que vimos hoy temprano, tienen acciones de una sociedad local, son subsidiarias de grandes empresas. No sé, por decirles algo, Coca-Cola, X, Johnson, tiene una subsidiaria en Uruguay, una sociedad comercial uruguaya, del cual la de Estados Unidos es accionista. No está actuando la de Estados Unidos en Uruguay, está actuando la uruguaya. La uruguaya no es una sucursal o representación permanente, porque justamente no es la entidad extranjera, es una entidad local. Pues he tenido casos en los que personas uruguayas han tenido problemas con la americana, en el ejemplo que les estoy manejando, con la empresa americana, ¿y qué hacen? Para no ir a litigar a Estados Unidos, en el ejemplo que es costosísimo, inician proceso judicial en Uruguay, y como no tiene la de Estados Unidos un domicilio, una sucursal en Uruguay, un domicilio a dónde notificar, ¿qué hacen? Notifican en la filial, en la subsidiaria, emplazan en la subsidiaria. Eso está mal, eso no corresponde, porque la subsidiaria es ajena, es una persona jurídica separada a la sociedad extranjera. No tiene nada que ver con el litigio, ni tiene por qué ser notificada, ni el 197 está habilitando esa notificación. El 197 habilita a notificar de un litigio que tengo con la sociedad extranjera en el domicilio del representante de la sucursal, en caso que tenga sucursal, pero solo en ese caso. Si no, tengo que ir a notificar en Estados Unidos, utilizaré los mecanismos correspondientes, la autoridad central, que es una autoridad pública que hace los enlaces y las notificaciones al extranjero, pero no puedo obviar o tratar de ir por el camino, por el atajo, cuando la ley no me lo permite. Un comentario nada más para verles que esto no es tan letra muerta, sino que a veces se juegan cosas importantes, hizo hilar fino en los conceptos, porque no es lo mismo una filial que una sucursal. No es lo mismo. Bueno, el último artículo que les menciono, el 198, y con esto terminamos ya la lectura y el análisis de todos los artículos de esta sección que regulan la actuación de sociedades extranjeras. ¿Qué nos dice el 198? Dice, sociedad con sede principal u objeto principal en el país. O sea, nos va a regular el 198 una situación específica. Una sociedad constituida en el extranjero cuyo objeto principal o sede principal la establece en Uruguay. Se constituyó en Francia, pero con determinado objeto principal y otro secundario, por ejemplo, y quiere establecer su sede principal en Uruguay y quiere realizar su objeto principal en Uruguay. No, es un caso distinto al que veníamos a hablar, y que el 198 lo regula. ¿Qué pasa con esa hipótesis muy precisa? Bueno, ¿qué dice el 198? Que estas sociedades constituidas en el extranjero que se propongan establecer su sede principal en el país o cuyo principal objeto esté destinado a cumplirse en el país, estarán sujetas, aún para los requisitos de validez del contrato social, a todas las disposiciones de la ley nacional. ¿Qué significa esto? Esta norma quiere evitar el fraude, quiere evitar que yo quiero actuar en Uruguay, pero es más fácil constituir una sociedad, no sé, en Brasil. No es el caso, justamente es un mal ejemplo, pero por ejemplo, es más fácil constituir una sociedad en Paraguay
más rápido, más fácil, constituyo en Paraguay, me voy a regir por la ley de constitución para los requisitos de validez, todo lo que me imponga la ley paraguaya, en 2 días tengo una sociedad comercial, pero mi sede y toda la actuación principal la voy a desarrollar en Uruguay. Eso es fraudulento, eso la ley no quiere, no tiene ese propósito. Distinta es cuando realmente me constituyo en Paraguay para actuar en Paraguay y después cuando estoy actuando, años ya desarrollando mi actividad en Paraguay, se me ocurre actuar en Uruguay o realizar o poner una sucursal o realizar algún acto puntual. Ahora, ir a constituir una sociedad comercial en Paraguay, porque es más rápida el proceso de constitución para venir a actuar en Uruguay inmediatamente, eso la ley no lo promueve, vamos a decir. Entonces, para desmotivar esa modalidad de actuación, lo que impone la ley es que cuando se identifica la sede principal acá o el objeto principal acá, se impone cumplir con todos los requisitos de validez uruguayos. O sea que por más que te constituiste en Paraguay, bajo la ley paraguaya, vas a tener que, si querés tener tu sede principal en Uruguay o tu objeto principal lo estás cumpliendo en Uruguay, vas a tener que constituirte nuevamente en Uruguay, cumplir con los requisitos de validez. ¿Qué implica esto? Que vamos a tener que ir a aprobar adecuar nuestro estatuto paraguayo a la legislación uruguaya. ¿Ah? Se va a tener que reunir la asamblea de accionistas y adecuar ese estatuto a los requisitos de validez uruguaya, a las menciones necesarias uruguayas del estatuto, ir por la aprobación en la IN, inscribir y publicar ese estatuto. Si fuera una SRL, lo mismo, adecuar ese estatuto paraguayo a lo que es la normativa de SRL en Uruguay, inscribir en el registro y publicarla. Es un requerimiento de la ley uruguaya cuando se produce esta situación anómala y es para evitar el fraude. Bueno, chicos, no sé si tienen alguna pregunta, aprovechamos estos minutitos si quieren para alguna pregunta y si no, yo con esto doy por terminada la clase de sociedades extranjeras. Cri, ¿no? Bueno, a ver en el chat. Bueno, perfecto. Bueno, nos vemos, que pasen muy bien. Buena jornada. Chao, profe, gracias. De nada, chau, chau. Chao, gracias.